Congreso Nacional, porque el Senado está analizando el proyecto de presupuesto que fue aprobado por la Cámara Baja, que tiene media sanción. Y para meternos en el tema, en primer lugar saludamos a Fernando Fraquelli, que se acaba de incorporar al equipo. ¿Qué tal, Fer? Muy buen día. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y estamos junto con Vero Urolebeitia para saludar a quien hoy es nuestro invitado. Se trata del diputado que es el titular del jefe del bloque del Frente de Todos de la bancada, Germán Martínez. Diputado, gracias por haber venido. No, por favor, gracias, buen día para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, empezamos hablando de presupuesto, ¿le parece? Empezamos, claro, exactamente. Empezamos ya mismo. Porque además el tema de presupuesto, hubo un trabajo paralelo entre los senadores y los diputados en la Comisión de Presupuesto, lo que agiliza también el trámite en el Senado Nacional. Por eso le preguntamos a Germán Martínez cuál es la expectativa, ¿no? De acuerdo a lo que está pasando en comisión en este momento en el Senado, como para que llegue finalmente al recinto y obtenga la sanción completa del proyecto. Bueno, la expectativa es positiva, ¿no? Por varios elementos. El primero y el más importante de todos es que la semana pasada, cuando le dimos media sanción en la Cámara de Diputados, conseguimos 180 votos a favor. El número puede no decir nada, ¿no? Pero representa el 70% de los integrantes de la Cámara de Diputados. O sea, la media sanción tuvo el apoyo del 70% de la Cámara de Diputados. Y eso es porque el proyecto en origen es un proyecto de buena confección, explicado por el ministro de Economía, Sergio Massa, mandado por el presidente de la Nación al Congreso el 15 de septiembre, y todos los bloques opositores consideraron que era una hoja de ruta razonable y lógica para la economía que viene. También hubo negociación política entre el oficialismo y la oposición para tener la base y consenso más amplia. Si a eso le agregas que, como dijo Fernando, en el trámite en la Comisión de Presupuesto, en la Cámara de Diputados, las autoridades de la Comisión de Presupuesto del Senado ya estaban presentes para ver cómo íbamos coordinando estrategia en función al trámite en la Cámara Alta. Bueno, me parece que las expectativas son positivas. Ayer hubo un paso importante con el equipo económico presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y bueno, trazarán una hoja de ruta probablemente pasadita la primera mitad del mes de noviembre ya tengamos la sanción definitiva. La cláusula de revisión que pidió la oposición, que aceptó el oficialismo, que aceptó el ministro de Economía, fue un paso importante para poder también lograr consensos en torno al presupuesto. Digo porque se aprobó con 180 votos y el presupuesto anterior había sido rechazado. Bueno, a mí me parece que esa experiencia donde la oposición de Juntos por el Cambio no solamente impidió, sino que rechazó el proyecto de presupuesto para el año 2022, con todas las dificultades que tiene para la administración financiera, no solamente del Estado Nacional, sino también de las provincias y de los municipios, estaba en el espejo retrovisor en el tratamiento en la Cámara de Diputados, ¿no? Y creo que el oficialismo hizo cosas para que la oposición no vuelva a repetir ese error histórico, ¿no? Y la oposición generosamente también estableció un mecanismo de intercambio de miradas que permitió llegar a ese consenso. Eso que vos marcás, que tiene que ver con que si hay recursos adicionales por incremento de la inflación o por incremento de la recaudación, vuelva a discutirse en el Congreso pasado el mes de agosto del año que viene, bueno, me parece que es importante como elemento a tener en cuenta. Hay un antecedente, ya en el año 2020 ya lo hicimos, con Martín Guzmán, ministro de Economía en aquel momento. Recordad que cuando Alberto asume la presidencia, nosotros prorrogamos la vigencia del presupuesto en el año 2019, y cuando ese presupuesto, diríamos, en la calle quedó corto, mandaron una ley de presupuesto complementaria para terminar el año 2020. Así que me parece que es una experiencia positiva y se hicieron muchos cambios además de eso y que ayudaron obviamente a ampliar la base de consenso del tema. Fue importante el rol de los gobernadores, ¿no? Que cuestionaron mucho, incluso gobernadores de la oposición, a los propios legisladores de la oposición el año pasado, que negaron que el gobierno tuviera un presupuesto. En este año hubo un cambio de actitud. Ahora, también los gobernadores tienen un rol importante en el pedido para que se eliminen las primarias. Digo, hay un proyecto presentado, digo, ¿se puede desandar un camino para que haya consenso en el Frente de Todos? Bueno, sabemos la postura de Juntos por el Cambio y de la oposición. Bueno, nosotros somos un espacio político con un nivel de diversidad y de riqueza interior, que obviamente hay distintas miradas siempre sobre un mismo tema. Ahora, sobre un tema que tiene que ver con el desarrollo del cronograma electoral y las características del cronograma electoral, nuestro espacio político tiene que tener una posición unificada y en función de eso avanzar. Yo no niego que este tema existe en un montón de lugares de la política, ¿no? Pero lo cierto, y yo ratifico, hace un mes y medio que me vienen preguntando sobre ese tema, y ni el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto al Congreso, y no hay ningún proyecto de ningún diputado de mi bloque que vaya en ese sentido. Hay un proyecto de un bloque
que en general nos acompaña en las votaciones, que de Juntos por Río Negro, en el bloque Provincias Unidas, que obviamente nosotros sabemos que se ingresó, pero yo por ahora me quedo con esta situación. Ni los diputados de mi bloque, ni el Poder Ejecutivo me han pedido que avance en ese sentido. Germán, y consultarle en este sentido qué piensa usted sobre el tema, porque digamos, distintos gobernadores, en función justamente del cronograma electoral, están apostando a distintas modalidades, ley de lemas, las PASO, digamos, en este sentido, ¿cuál sería la alternativa, más allá de las diferencias internas que hay dentro de la misma coalición gobernante, como para avanzar hacia este cronograma electoral? ¿Hay consenso en este momento dentro del oficialismo? Bueno, pero fíjate que la Constitución es muy sabia respecto a los temas electorales. Inclusive hace dos cosas: establecer que cualquier cambio requiere sí o sí una mayoría grabada en la Cámara de Diputados de 129 votos, y le quita la posibilidad al presidente de la Nación a que emita decreto de necesidad de urgencia sobre los temas electorales. Entonces eso te implica que necesitas un piso alto de consenso para empezar a discutir los temas electorales. Le pregunto básicamente porque, entre otras cosas, la oposición lo que plantea es que se trataría de una medida anticonstitucional, ¿no? Algunos dirigentes de la oposición, puntualmente del PRO. No me parece que es... Es decir, dejar de lado las PASO. No me parece que eso sea... De hecho, cuando nuestro gobierno en el año 2009 decide avanzar con la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Cristina, presidenta de la Nación, Florencio Randazzo, ministro del Interior en aquel momento, la oposición no nos acompañó. Entonces también hay que ser menos escurridizos en los debates. De hecho, Mauricio Macri durante su gobierno propuso eliminarlas. Un poquito más coherente. Pero después, en mi opinión particular, encima vengo de la provincia de Santa Fe, que tenemos sistema de primarias previo a la Nación, ¿no? De hecho, aquella ley en gran parte recogió la experiencia de la provincia de Santa Fe. Vale poco en ese sentido para mí. Lo que es importante, nosotros somos un espacio político donde también las cuestiones electorales tienen que ver con el desarrollo de una estrategia política para el 2023. Y yo, cuando hablo con la mayoría de mis compañeros, lo que encuentro es un deseo de poner toda la energía y toda la fortaleza en la gestión. Nosotros sabemos que hay temas fuertes que tenemos que resolver, que necesitamos resolverlo, y que esos temas son los que en la vida cotidiana terminan incidiendo para que los argentinos y las argentinas nos piensen a nosotros como alternativa para el 2023. Ahora, esta decisión política que hay que adoptar no pasa más allá de este año 2022. Si no se resuelve, digamos, en los próximos 30 días... Depende, lo que pasa es que estamos hablando en el aire, ¿no? Estamos hablando sobre una cantidad de rumores y de situaciones. Nosotros... Vamos a un antecedente reciente. En el año 2021, nosotros durante el recorrido del año 2021 modificamos el tiempo que existe entre las primarias y la general. Y fue durante el año en curso y se consiguió consenso alrededor de eso. Entonces, a mí me parece que más que andar hablando de plazos, hay que hablar de cosas concretas, ¿no? Y además de posibilidades fácticas de conseguir los acuerdos necesarios para poder aprobarlos en el caso de ser necesario avanzar. Una alternativa es la convocatoria de la mesa política que pidió Sergio Massa, porque de hecho el ministro del Interior, Guado de Pedro, no solamente recogió el reclamo de los gobernadores a propósito de las PASO, sino que además habló de eliminar las elecciones de medio término. Bueno, me parece, primero, dos debates distintos, ¿no? Uno tiene que ver exclusivamente con la situación de las primarias. Guado lo aclaró, además dijo que él, como ministro del Interior, habla con un montón de gobernadores, esos gobernadores le acercan sus ideas, pero no quiso decir que eso tenía que ver con su opinión personal, hasta tal punto que aclaró que él es ministro del Poder Ejecutivo. Exacto. Y que por lo tanto en eso lo conduce la decisión del presidente de la Nación. Me parece que eso es importante tener en cuenta, sabiendo que puede haber en este tema mirada distinta, porque también nuestro bloque es el único bloque que tiene representación, por ejemplo, de la totalidad de las jurisdicciones provinciales. Y allí el Frente de Todos no tiene la misma conformación, no son los mismos liderazgos, no es la misma dinámica interna del partido más importante de la coalición, que es el Partido Justicialista. Entonces, en la provincia de Santa Fe, el Partido Justicialista es distinto al que podemos tener en la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos en la provincia de Corrientes tenemos el PJ intervenido. Exacto. Entonces, esas son situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre el conjunto. Pero bueno, nosotros somos parte de la estrategia parlamentaria del oficialismo. Me parece que hay todavía debates que dar en otros lugares. ¿Qué va a pasar, Germán, con la ley de humedales que hoy retoman después de casi 6 semanas que pasaron un cuarto intermedio? Que hay ya rumores, veremos que hoy qué pasa, pero rumores de modificaciones del proyecto que estaban trabajando. En primer lugar, menos, hace 4 semanas que dejamos el debate, ¿no? Muy bien. Nosotros en la última semana de septiembre teníamos una fecha puesta para continuar un cuarto intermedio y
cuando veíamos que teníamos dos situaciones. En primer lugar, gobiernos provinciales que nos pedían expresar su mirada, y por el otro lado también nosotros necesitamos tener un poco más de tiempo para consolidar algún consenso más fuerte alrededor de los proyectos que se lleven a dictaminar en las comisiones. ¿Qué hicimos? Los presidentes de bloque pedimos una reprogramación de ese cuarto intermedio. Bueno, vino el debate fuerte sobre el presupuesto, hoy estamos a las 11 de la mañana retomando ese debate. A mí lo que me extraña es que los mismos que me acompañaron en ese pedido de nota, sabiendo que lo que queríamos era reprogramar el cuarto intermedio, ahora están haciendo objeciones respecto al carácter de la convocatoria, ¿no? Pero bueno, así cuestan hacer acuerdos políticos en la República Argentina, ¿no? Pero esperemos que a las 11 de la mañana tengamos un buen encuentro, que podamos incorporar estas miradas que a mi parecer no estaban del todo comprendidas allá a finales de septiembre, donde estábamos discutiendo este tema, y que en función de eso veamos los pasos a seguir. Creo que es una ley importante que puede establecer un piso de preservación de los humedales en toda la Argentina, y que a mi criterio, con la modalidad de trabajo que se está haciendo, con la cantidad de aportes que se realizaron y que se pueden llegar a incorporar a la hora del dictamen, claramente no es incompatible con la actividad productiva. Al contrario, es ordenadora de la actividad productiva, porque va a establecer a partir del ordenamiento territorial los lugares, las actividades, las modalidades que se van a poder seguir desarrollando sin afectar ninguna actividad productiva en Argentina. Germán, que hubo en las últimas horas con respecto al tema judicial, respecto al tema referido a lo que fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, digamos, un comunicado fuerte del bloque de Juntos del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, más allá que de manera individual la propia Presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación o la Presidenta de la Cámara de Diputados también han repudiado lo que ha sucedido con la Cámara. Es que es vergonzoso, Fernando. Lo digo con... todavía no hay una correcta dimensión de lo que pasó en la Argentina ese día cuando hubo un intento de magnicidio sobre nuestra vicepresidenta de la Nación. Desde allí hay una línea, obviamente, que está siguiendo la investigación. Se van agregando elementos y la justicia, en este caso la Cámara Federal, en lugar de tratar de articular esos elementos en una estrategia de investigación común, no hace más que seguir segmentando y cortando y fragmentando la investigación. Entonces, la decisión de la Cámara Federal no hace otra cosa que decir estos temas, lo de Revolución Federal, no tienen que ver necesariamente con la cuestión de fondo. Y nosotros pensamos que tienen que investigar esa cuestión de fondo y esas conexiones. Me parece que eso es absolutamente irresponsable, además hasta por el cuidado de las personas más cercanas a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Porque estas personas dijeron barbaridades, realizaron escraches, hicieron actos de violencia. Está claro que tenían vinculaciones con sectores de la política o con referentes de la política. La semana pasada se abre una punta de investigación a partir de dichos de un diputado nacional con sus asesores en un bar en la esquina del Congreso. Ni siquiera eso se tiene en cuenta. Y rápidamente lo que se pasa es a excarcelar a las personas vinculadas a Revolución Federal. Digo, bueno, me parece que nosotros en eso tenemos que hacer un llamado a la cordura de la Cámara Federal, donde 2 de los 3 integrantes están puestos a dedo por Mauricio Macri, donde el Consejo de la Magistratura no avanza con los concursos necesarios para que se puedan cumplimentar como corresponden esas vacantes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un llamado de la cordura a uno de los 3 integrantes, lo vi la semana pasada cuando fue a pedir por el impuesto a la ganancia de los jueces, ¿no? Para eso son rápidos, ¿no? Para otras cuestiones, bastante lentos. Germán, bueno, hay muchísimos temas para seguir conversando con usted. Le agradecemos enormemente haber venido aquí a la televisión pública y, bueno, invitado para volver, para seguir tratando otros temas que también están vinculados con la actividad de la Cámara y con algunas propuestas interesantes que también interesan mucho, como la ley de alquiler. Pero eso la dejamos para la próxima, ¿le parece? Cuando quieran, y con Fernando, que nos vemos más seguido, a en el disposición. Congreso. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Seguimos ahora de esta manera.